¿Qué tal, amables amigos? Continuamos estudiando siempre las revelaciones de Jesucristo, el libro del Apocalipsis. Estamos estudiando los 7 sellos y hoy nos toca estudiar el 6º sello. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 17. Dice: Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amigo, llegamos al 6º sello. Y aquí cambia totalmente el enfoque que hemos venido viendo en los 5 sellos anteriores. En todos esos 5 sellos vimos símbolos, figuras, que por supuesto la Biblia fue encargándose de explicarlo, el significado. Pero aquí en este sello, amigo, esto es todo literal. Cuando nosotros comprendamos ¿qué significa esto? Esto ya aparece en el año 1700. Cuando está hablando acá del gran terremoto, está hablando de cómo el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió como sangre y cómo las estrellas cayeron del cielo. Esto ocurrió, lo hemos explicado, cuando hemos explicado nosotros el significado de las 7 iglesias, cuando hemos llegado justamente a la iglesia de Sardis en el 1700, hemos visto que este gran terremoto es el gran terremoto que ocurrió en Lisboa. Ahí fue el epicentro en Portugal, pero llenó toda la tierra, llenó Europa, llenó Asia, llenó América, llenó todos los lugares. Fue un terremoto impresionante. El oscurecimiento del sol igual fue algo inexplicable y eso está explicado. Allí ustedes vayan al tema número 13 si no lo vieron, y ahí cuando lleguen ahí a ese punto van a ver todo el desarrollo y los hombres de la época de ciencia, todo, que explicaron esos fenómenos tremendos que ocurrieron. Ahora miren qué interesante. Eso ocurre ya antes que el Señor Jesús. No significa que está dando todos los detalles de lo que iba a pasar después de eso, porque hay mucho que el Señor Jesucristo mismo enumera de detalles que están ocurriendo ahora: guerras, muertes, sangres, corrupciones, ¿verdad?, pestilencia y todo aquello. Pero el mismo Señor Jesús se encarga de hablar de estas señales y colocarlas justamente como señales precursoras de antes que Él retorne en gloria y majestad. ¿Dónde lo dice el Señor Jesucristo a esta verdad? Si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, allí nos encontramos nosotros con el capítulo que habla justamente de las señales antes del fin. Y si vamos al versículo 29, miren lo que dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La tribulación se refiere a todo el periodo de 1260 años de gran persecución que hizo el sistema católico romano. Lo hemos visto a eso desde el 538 hasta 1798. Después de las tribulaciones. ¿Por qué razón? Jesús dice: la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué les parece? Jesús también presentó estas grandes señales como indicadora que falta poco ya para que Él retorne a la tierra. Por eso es que en 1844, cuando estudiamos las profecías del capítulo 10, 8 y 9, vemos que comenzó la hora del juicio preadvenimiento en los cielos, que Dios determina quiénes se salvan y quiénes se pierden, hasta que lleguen las escenas finales antes que Jesús aparezca en gloria. Y estas mismas señales del sol, de la luna roja, de las estrellas, también están repetidas por los profetas. La repite Joel, la repite Isaías. Cuando se estudia, se ven todos estos detalles. Pero volviendo ahí
Qué terrible será el momento que el Señor Jesús aparezca en gloria. Miren qué tremendo lo que dice. Y los reyes de la tierra, estoy en el verso 15 del capítulo 6, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Qué tremendo va a ser cuando Jesús venga en la gloria de su Padre, en la gloria de los ángeles. Los impíos, mis hermanos, que han estado dispuestos a matar a los hijos de Dios en la hora final, se dan cuenta que están perdidos. Qué terrible. Y dice que pedirán a las peñas y a los montes que caigan. ¿Por qué? ¿Saben ustedes que esta profecía el Señor Jesucristo la lanzó justamente cuando iba camino al Calvario? ¿Se imaginan ustedes cómo fue cuando el diablo usó todos los medios para castigar a Jesús? Los medios más crueles que puede haber usado. Y el Señor Jesús castigado como iba, maltratado como fue, con la corona de espina y todo aquello. Por supuesto que lo más terrible iba a ser cuando Él cargue sobre Él el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario. Pero mientras Él iba camino al Getsemaní, miren ustedes qué interesante lo que ocurre. En el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, nosotros nos encontramos allí con un pasaje muy importante. Leemos en el Evangelio de Lucas el capítulo 23, desde el verso 26 en adelante. Dice así: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras misma y por vuestros hijos, porque aquí que vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué se hará? El árbol verde es Jesús y el árbol seco son los que se pierden. ¡Qué terrible! Pero la primera profecía Jesús la lanza sobre Jerusalén. Saben que Jerusalén fue destruida en el año 70 por el general Tito, y Jesús proclamó lo que iba a venir. Y no solo Jesús, los profetas, Moisés, ¿verdad? El profeta Jeremías hablaron lo que iba a ocurrir. ¿Por qué Jesús le dice a las mujeres: mujeres, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos? Hermano, Jesús la amaba. Jesús ya había llorado por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a los polluelos y no quisiste? Mas ahora está encubierto de tus ojos. Y el Señor habla de la destrucción que iba a venir sobre Jerusalén. ¿Y qué iba a pasar con las mujeres? En apariencia aquellas lloraban porque el drama que veían era terrible, pero rechazaban al Mesías Redentor, rechazaban al Salvador. Y cuando Jerusalén fue rodeada por el ejército romano y comenzaron a pasar la semana, los meses, terrible, la hambruna comenzó a corroerlos por dentro. Primero se corroían las suelas de sus sandalias, se corroían los cueros de sus cuerpos, de su ropa. Y tristemente a qué llegaron. Fíjense en lo que Dios inspira, mis hermanos, a Moisés para que escriba allí en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28. Si ustedes leen el capítulo 28 de Deuteronomio, por ejemplo, si ustedes llegan del versículo 1 hasta el versículo 14, son las bendiciones que Dios le iba a dar a Israel si ellos eran fieles a Dios. Y son las bendiciones que nos dará a todos si somos fieles. Pero desde el versículo 15 hasta el último versículo del capítulo, que es el 68, Dios muestra las calamidades que iban a venir sobre Jerusalén por haber rechazado al Mesías. Y miren, solamente vamos a leer algunos versículos acá que están mostrando las calamidades que el Señor Jesús mostraba que iban a venir sobre Jerusalén cuando fuera destruida. Por ejemplo, vamos al versículo 52 al 57, leemos lo siguiente.
Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confiaste en toda tu tierra. Sitiarán pues toda tu ciudad y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio, en el apuro con que te angustiará tu enemigo. ¡Qué terrible! Por eso Jesús le dice: mujeres, no lloren, lloren por usted y por vuestros hijos, porque llegará el día que dirá: bienaventurada la estéril. Se comenzaron a comer a los hijos. Miren lo que sigue diciendo: el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio, en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadez y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno y a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. ¡Qué terrible, mis amigos! ¡Qué terrible que fue aquello! Y los profetas ya lo anunciaron. Dios mostraba las calamidades que le iba a llegar a causa de su pecado. Por ejemplo, el profeta Jeremías también. Ahí el profeta Jeremías, cuando vamos a uno de los libros que él escribe, el profeta Jeremías, justamente ahí en el libro de Lamentación, el capítulo 4 también, desde el verso 8 dice: oscuro más que la negrura es su aspecto, no lo conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. O sea, como por falta de alimento, fíjense en el punto que iban a llegar. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Sí, amigo, terrible. Y es por eso que la segunda profecía que Jesús lanza: empezarán a pedir a las peñas y a los montes que caiga y lo aplaste, es justamente lo que estamos analizando acá en el sello sexto. Es cuando Jesús venga en gloria, cuando Jesús venga. Miren ustedes lo que dice allí el versículo 15: y los reyes de la tierra, en otras palabras, los hombres que manejan el Estado, todos aquellos, ¿verdad? Hombres, por supuesto, habrá entre ellos muchos que se salvarán. En la Biblia tenemos reyes que se salvan y la mayor parte se pierde porque lógicamente se jerarquizaron y se aprovecharon de las naciones, como está ocurriendo ahora con los que ministran los estados igual. Y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, fíjense en todo lo que están involucrados acá. Y todo siervo y todo libre. ¿Por qué? Porque así como se van a salvar personas, que sean militares, que sean políticos, que sean personas que tengan riqueza, también se van a salvar los fieles que obedecen a Cristo y viven para gloria de Él. Pero muchos de ellos, tristemente, se han encariñado más con las cosas de esta vida y no han apreciado el valor de la salvación y se van a perder. Pero así también hay pobres, hay esclavos, todo, gente que trabaja, obrero. De entre ellos también hay muchos que se van a salvar y muchos que se van a perder. Y dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amigos queridos, qué terrible que será el momento de la venida de Jesús. Esto no solamente lo expresa ahí. Si nosotros vamos también al libro del profeta Isaías, el profeta Isaías también explica este terrible momento histórico. En el capítulo 2 del libro del profeta Isaías también se habla cómo va a ser este momento terrible. Por ejemplo, dice allí el versículo 8: además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaban sus dedos. El versículo 20: aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y su ídolo de oro que hicieron para adorarse, y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Mis amigos, qué
está diciendo el sexto sello. Y miren cómo lo dice Isaías. Mire, está hablando. ¿Por qué? ¿Por qué dice las peñas y a los montes? ¿Por qué? Porque cuando estudiamos los detalles, para ese momento va un decreto de muerte mundial para los fieles. Pero ya los fieles no pueden morir, porque ya Cristo terminó con su obra mediadora en el santuario y quedan solo los que van a vivir en esta tierra los últimos momentos, ¿verdad? Días que queden, semanas, meses, pero algo muy poco, ¿verdad? En la sexta plaga. Cuando estudiemos todo eso en el capítulo 16, vamos a ver los detalles. Pero mis amigos, los hijos de Dios que queden con vida serán como el profeta que fue llevado sin ver la muerte y Enoc. Ellos no verán la muerte, pero serán guardados y protegidos y nada les pasará. Y entonces cuando Dios comience a hablar desde los cielos van a ocurrir todas estas cosas, y cuando Jesús aparezca en gloria y majestad, entonces pedirán a las peñas y a los montes que caigan. ¿Y por qué dice tirarán a los topos y murciélagos su ídolo de plata y oro? Amigos queridos, recuerden que Satanás al comienzo en el Edén tomó un animal y hablaba. No era el animal que hablaba la serpiente, era Satanás a través de la serpiente. Hoy en día están ocurriendo señales y prodigios mentirosos. Hay imágenes que están llorando en la tierra y la gente cree que es el poder de Dios. No, Señor, es el poder del demonio. Cuando estudiamos las señales en Egipto, vamos a ver que los magos imitaron hasta las plagas de sangre también. Y en la hora final, nada raro, el diablo hablará a través de los demonios. Búsquelo, están en tal caverna, ya está. Y cuando, amigo, Dios truene y Jesús vuelva en gloria, no van a poder más que agarrar a los topos y murciélagos y tirar los ídolos de plata y oro y pedir que caiga sobre ellos y lo aplaste, porque no pueden soportar la gloria. Amados queridos, que Dios te bendiga. Estudiar estas cosas importantes están reveladas en la palabra de Dios. Esto no es ninguna explicación humana, que lo hacemos porque tenemos una idea. No, Señor. Estamos solamente relatando las gloriosas verdades que Dios inspiró en su palabra. Que Dios te bendiga. Pero antes, yo quiero leerte un poema también que he creado. Me brotó en la mente de estos dos sellos, el quinto y el sexto. Cuando el quinto sello se abrió, simbólicamente los mártires pidieron justicia a Dios. Y Jesús con amor, con el manto de su justicia lo vistió, para que un día resuciten glorioso a su eterna mansión. Y al abrirse el sexto sello, pronunció las señales que Jesús anunció. Un gran terremoto, el sol se oscureció y las estrellas cayeron a millares, anunciando que muy cerca está la venida del Señor. Y los que rechazaron su amor reconocieron el juicio de Dios que sobre ellos cayó. Al no poder soportar la gloria del Padre y del Cordero de Dios, pidieron que los montes y las peñas cayeran sobre ellos, y así perdieron su salvación. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración, y te prepare para el retorno de Jesús. Amén.